Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con la parte de ANSYS. Lamentablemente el día de ayer se me cortó la luz en el momento que estaba grabando, pero podemos empezar de cero. El problema es súper sencillo. Lo que vamos a hacer es un análisis bidimensional a continuación de la clase pasada que tuvimos. Este análisis bidimensional, como ustedes lo conocen, pues se realiza haciendo o tomando en cuenta varios estados de formación o de tensión. Uno de estos es el estado de tensión plana, que fue lo que hablamos la semana pasada. Dimos un fundamento teórico de la tensión plana. Y lo que vamos a hacer hoy día, en este caso, es trabajar con un modelo de llave inglesa para tratar de hacer esto. Entonces tenemos este siguiente ejemplo, una llave inglesa, donde podemos observar esta parte de acá, donde tenemos obviamente aquí los radios, tenemos las distancias, o sea, todas las cuotas necesarias para poder dibujar. Y aquí tenemos bueno, en este caso tenemos esfuerzos, en este caso tenemos una carga, mejor dicho, cargas de 40, cargas, perdón, de 3000 newtons, 400 newtons, y obviamente de acá. Para este vamos nosotros a hacer algo un poquito más avanzado. No solamente nos vamos a quedar con el típico análisis bidimensional, sino que vamos a aplicar otras herramientas que ANSYS nos permite hacer, como se llama un análisis paramétrico. Y va a ser súper interesante porque vamos a poder observar cómo podemos nosotros variar parámetros, es decir, variar nuestros inputs y también obtener outputs que nos permiten ver resultados diferentes variando parámetros sin necesidad de hacer varias simulaciones al mismo tiempo. Cuando estemos en la simulación vamos a ver eso un poquito más a detalle. Entonces para esto vamos a abrir el Space Claim, que es lo que vamos a utilizar por el momento, la que está acá. Y eso nos va a servir, por ejemplo, a nosotros para poder observar, eh, en este caso, podemos hacer otra simulación muy parecida. Pero vamos nosotros a poder observar, por ejemplo, cómo el espesor, la variación del espesor, hace que en este caso, el estado o la asunción de tensión plana vaya variando poco a poco hasta que ya no se pueden tener todas las condiciones de tensión plana y automáticamente la simulación ya no es correcta. En este caso se nos abre el siguiente de acá, pongo el plano XY simplemente por conveniencia. Entonces vamos a ver acá. Tenemos esta parte de acá, en este caso eh, tenemos dos primeros círculos, esos círculos son concéntricos. Entonces vamos a hacer un círculo acá por este lado. Tiene un radio de 40, es decir, tiene un diámetro de 80. Entonces vamos a hacer caso a esta parte de acá. Obviamente se va a hacer mucho más grande de lo que tenemos acá. Aquí tenemos las herramientas para poder movernos. Y bueno, en este caso, vamos a generar otro círculo que debe estar por acá, con el mismo 0,80. En este caso me estoy asegurando que compartan el mismo eje en el centro. Vamos a poner la cota una vez de la distancia entre ejes. Estamos hablando que son 360. 360. Ok. Vamos bien. Recordemos que con aquí está la caja de herramientas. Tenemos esta parte de acá. Y en este caso vamos a hacer dos círculos más. Uno, en este caso, de 60 de radio y uno en este caso, de 20 de radio. Entonces, para esto, pues, seguiremos haciendo de forma concéntrica. Vamos a poner aquí 60 de radio debe ser 120 de diámetro. Y aquí debería ser, hicimos el de 40, debería ser el de 20, debe ser 40 en este caso, si es 40, debe ser 40 de diámetro. Ok, tenemos todo acá. En este caso podemos hacer esto que está acá. Vamos a hacer un círculo. No sé si en SpaceClaim está habilitada una opción para hacer directamente este tipo de geometrías. En Inventor sí lo hay, en SolidWorks sí lo hay. Pero si no, no hay problema. Podemos hacer aquí una geometría que está acá. Pequeña aquí. Sin ningún tipo de problema. Un momento. Entonces, podemos seguir elaborando la parte geométrica que está acá. Y vamos a tener en cuenta de que aquí tenemos, en este caso, un radio de 15, por lo cual debe ser un diámetro de 30. Ponemos aquí 30.
Vamos a hacer un poquito más grande, 30. Ahí está. Y en este caso vamos a poner aquí también otro de 30. Ok. Vamos a poner las distancias una vez. La distancia de él a él debe ser de 80. Eh, 80, 80, debería ser de 80, 90. Estamos hablando de esto. Un poco raro esta parte de acá. Vamos a poner la distancia acá. Vamos a ponerle. Las cotas aquí no me están cuadrando. Si estoy en ser 80. Eh, ok, vamos a cambiarle. Vamos a dejar aquí nada más en 100. Vamos a cambiar la cota en este caso. Vamos a ponerle aquí. Sí, 160. Vamos a ponerle aquí una cota de 140. Y aquí vamos a poner una cota de 130. Bueno, aquí la distancia entre él y él. Sí que tengo 80, 90. Vamos a poner aquí 130. Vamos a poner aquí 90. Vamos a darle ahí. Y en este caso vamos a generar ahora sí esto, una línea que está acá. Podemos ver que coincida con el punto que está acá. En el punto que está acá, generamos otra línea que está acá, otra línea que está acá. Aquí generamos una línea que está acá, que coincida con el de acá. Generamos una línea que está acá, que coincida con el de acá. No hay ningún problema, entonces tenemos todo. Y aquí hay una herramienta que se llama Trim, que justamente nos permite a nosotros cortar las líneas que están, en este caso, eh, que obviamente hay varias líneas tocándose y esas líneas se pueden cortar sin ningún problema. Eh, de hecho, Trim está, no, whatever, Trim, no, that's not Trim. Ok, Trim está por acá. Clear burn, and Trim away, este es. Si eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto, y nos queda automáticamente, como que ustedes pueden ver, nos queda esta parte que está acá. Entonces, esto que está aquí es lo que tenemos ahora por el momento y tenemos ahora sí la pieza en 2D. Vamos a poner finalizar sketching y automáticamente ustedes pueden ver que se va a generar una superficie porque no hemos, si nosotros hubiéramos querido generar un cuerpo tridimensional a este sketching en vez de finalizar, pues eh, después de finalizar podemos ir acá a design, aplicamos en pool, seleccionamos la geometría por ejemplo y una vez que seleccionamos la geometría, nosotros podemos estirar o extruir y automáticamente ahí el proceso ya no es bidimensional, sino va a ser tridimensional. Pero por el momento no lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer acá, aplicamos aquí, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Y todo va a quedar en forma de superficie. Esta es la gran ventaja de SpaceClaim, que nos permite hacer esto a nosotros. Ya a diferencia de con Design Modeler, uno tiene que generar superficie, tiene que especificar, surface from sketches. Aquí automáticamente lo reconoce el programa. Y tenemos ahora sí la llave. Con la geometría que nosotros hemos asumido es un poco diferente a lo de los planos, pero tenemos esta parte de acá. Y es justamente esta que está. Entonces, vamos a salir. Automáticamente se guarda la geometría. Y para esto vamos a ir acá. Vamos a ir acá a Model. Vamos a editar. Y automáticamente lo que va a cargar es el apartado de Mechanical. Y este apartado mecánico es justamente donde nosotros vamos a poner las condiciones de borde, vamos a poner todo este rollo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a poder realizar. Eh, tenemos que esperar a que cargue.
Bueno, entonces aquí ya he abierto el apartado de mecánica y pues podemos darnos cuenta de que efectivamente es una superficie, pero ANSYS a nosotros nos va a pedir en primer lugar algo interesante, que definamos un espesor. En este caso estamos hablando de un análisis bidimensional. Es importante tener en cuenta que este análisis bidimensional debe tener un thickness pequeño, un grosor pequeño. Si ponemos, por ejemplo, 200 y generamos una malla, como lo hemos hecho, ya el análisis no va a ser correcto. Ya, este análisis que está aquí no va a ser correcto porque esto no pertenece a un estado en tensión plana, sino que hay que resolver como un estado tensional tridimensional. Y eso no es correcto. Entonces vamos a surface acá. Vamos a ponerle 2 milímetros. Y pues podemos ver que tenemos aquí. Vamos a ponerle 5 milímetros. Y estamos bien ahí con eso. Esta parte que está acá, vamos a dejarla aquí, no hay problema. Igual si dice análisis bidimensional. Ya se van a dar cuenta cuando tengamos el apartado de fuerzas, por ejemplo. Ok. Entonces tenemos esta parte que está acá. Y tenemos esto. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tenemos el árbol de opciones. Y bueno, tenemos la parte de materiales, acero estructural. Si yo hago clic en acero estructural, puedo ver la información que tiene ANSYS en la librería del material. Tiene una densidad de 7850, tiene los módulos de Young, el material aquí es totalmente isotrópico, por eso sale isotropic elasticity, es como que la elasticidad isotrópica del material, por ser un material metálico per se. Entonces tiene este comportamiento, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, el único material que Nancy tiene y dispone de información sobre fatiga, por default es el acero estructural. Ningún otro material en ANSYS tiene, por ejemplo, las curvas SL o SN, que generalmente son curvas de fatiga. Si nosotros queremos trabajar con eso, que lo vamos a ver al final del curso, que viene a ser la parte de análisis de fatiga, hay que generar o hacer un input de las curvas en el programa, porque los materiales como tal, sin contar el acero estructural, no tienen. Eso es importante. Entonces ahí sí va a tocar hacer o que tengas data experimental, que al menos en SPOL no tenemos, porque no tenemos una máquina de fatiga y en Ecuador no hay máquinas de fatiga, o que tengas datas referencias bibliográficas. Es lo que, por ejemplo, yo he trabajado y ha dado buenas aproximaciones. Podemos ver aquí obviamente todas estas curvas acá son curvas relacionadas a la fatiga. Ustedes pueden ver acá, si se dan cuenta. Eh, pero bueno, eso lo van a ver al final del curso. Tenemos aquí el Tensile Ultimate Strength, que es como que el esfuerzo máximo a último, 460 megapascales. El Yield Strength, que es 250 megapascales. Y hagamos hincapié en 250 megapascales. Esa va a ser nuestra referencia para poder hablar del factor de seguridad. Propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas no importan mucho ahora. Las térmicas pueden llegar a importar cuando hacemos análisis multifísico con transferencia de calor, pero en este caso no nos va a importar. Entonces, tenemos toda esta parte de acá. El Coordinate System, como se pueden dar cuenta, coincide con el sistema global, entonces no hay ningún problema. Esto es más que todo importante cuando tenemos ensambles, la verdad. Ahí puede tener que los ensambles tengan subensambles, donde cada ensamble o subensamble tenga su propio sistema coordenado, pero en este momento no hay problema. La malla. En este caso, a ver la calidad de la malla. Yo estoy seguro que la calidad de malla debe ser extremadamente buena, pero vamos a ver aquí. Tenemos aquí la ortogonalidad, por ejemplo. Y mira, tenemos una ortogonalidad media de 0,94. Es decir, que los vectores que comprenden los elementos están casi que ortogonales. Entonces, ahí no hay ningún problema por ahí. Si yo quiero ver, por ejemplo, elementos que estén con una baja calidad, pues bien, puede ser este borde que está acá. Ok, ahí, ven. Entonces, yo puedo ir verificando. Generalmente, mira, aquí se da cuenta que tengo una buena malla. Pero vamos a hacer algo. Si yo quiero dejar de ver esto, que lo recomiendo obviamente van a Known y automáticamente ya deja de salir este cuadro. ¿Ya? Eh, ¿Qué más podemos hacer acá, muchachos? Vamos a poner a Mesh, Insert, vamos a poner Method, vamos a poner la selección del cuerpo entero y cara. Vamos a poner Quad Tree está bien, no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Entonces voy a dejarlo ahí. Vamos a poner algo llamado Sizing. ¿Qué es el Sizing? Hace un refinamiento en todo el material. Ahora, importante que nosotros lo podemos hacer, en este caso, con varias selecciones. Podemos hacer un Sizing a todo el material o a toda la geometría. O podemos hacer Sizing por partes.
Por ejemplo, si yo hago clic aquí en Mesh, tengo Element Order, está como que el orden de elementos, tenemos el Element Size, está como default 13.16. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerlo más pequeño, pongo un número diferente, 13.16, le pongo, por ejemplo, en 8 milímetros. Automáticamente me va a salir como que en Obsolete Mesh, en Fail Mesh, porque la malla que se generó anteriormente ya como que tengo que volver a generar y eliminarla. Entonces pongo en generar, en eliminar esto que está acá y pongo ahorita en Mesh, Generate Mesh. Eh, ok, el sizing, déjeme suppress. Ahí sí. Y miren, la malla, como ustedes pueden ver, se ha hecho más pequeña, los elementos son más regulares, pero por ejemplo, esto que está acá, estos elementos irregulares son los que pueden hacer de que la simulación no vaya tan bien. Como es un análisis bidimensional, no hay mucho problema, pero cuando tenemos geometrías complejas, con números de elementos bastante grandes y tenemos muchas curvaturas, es muy importante tener en cuenta los elementos, la deformación de los elementos. Ok, en el sizing me dirá, ingeniero, ¿por qué si yo puedo cambiar aquí en Mesh directamente el tamaño del elemento? ¿Por qué yo hago un sizing? Pues el sizing lo que hace es a mí permitirme, por ejemplo, seleccionar geometrías que yo quiera. Por ejemplo, ahí. Entonces, en este caso, yo en sizing, vamos a quitar, por ejemplo, la malla. Lo que yo hice ahorita fue seleccionar este eje y este eje. Ahora, en Element Size, vamos a ponerlo como default o vamos a poner aquí como un 5. Y en behavior tú tienes varias opciones. En soft, que significa como que ANSYS va a tomar como que tu orden no de una forma tan imperativa, sino que dice, ok, yo voy a mallar como tú me estás diciendo, donde se puede, donde yo crea que es mejor. Si yo hago doble clic y pongo hard, yo estoy diciendo a ANSYS, oye, haz lo que te estoy diciendo de una forma tan imperativa que no puedes dejar de hacerlo. Vamos a darle en soft. Aquí tenemos el growth rate, que es como que la tasa de crecimiento del elemento, en este caso no lo vamos a cambiar. Y vamos a dejar ahí. Entonces vamos a dejar de poner aquí en Edge Sizing. Vamos a poner Unsuppress, como que yo lo había suprimido. Vamos a eliminar la data anterior de la malla y vamos a generar una nueva malla. Esto siempre lo hago para yo borrar, pero cuando ustedes generan malla, lo que hacen es generar, sobre todo lo que hacen es generar información nueva sobre la tarjeta RAM. Entonces, si generas y no borras, te va a consumir más memoria. Entonces, eso que es importante. Yo quiero que se den cuenta, por ejemplo, la diferencia entre los elementos que están acá, ¿ya? Entre estos elementos con los elementos de aquí, que son mucho más pequeños, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos otra opción que es un refinement. Este refinement podemos hacerlo, por ejemplo, aquí y acá. Entonces, y aquí yo hice un refinamiento. ¿Qué es un refinamiento? Que va a mallar aún más sobre esos elementos. Y yo tengo tres niveles de refinamiento, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Podemos darle con nivel uno. Ahora, aquí la pregunta es, José, ¿por qué es importante hacer un refinamiento? Y esto sobre todo ustedes los van a ver cuando estemos viendo la parte de concentradores de esfuerzos, sobre todo en la parte de ensayo Sharpie, que lamentablemente no se ha podido llevar a cabo, y lo vamos a hacer al final de del semestre. Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos la parte de la teoría de ensayo Sharpie, la teoría de la fractura, de propagación de grietas, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que la grieta o que la fisura depende no del material, sino que depende de la geometría de la pieza. Y eso ustedes lo pueden ver en el libro de mecánica vectorial, en dinámica, lo pueden ver. Existe esa teoría. Y nos damos cuenta de que mientras más sharp o que mientras más huecos tengamos, los ángulos sean mucho más puntiagudos, más cerca de 90 grados, va a existir mayor concentrador de esfuerzos. Y obviamente la pieza puede comenzar a fallar por ese lado. Ahora, ¿a qué viene lo que yo estoy comentando ahora, muchachos? Lo que viene en ese momento es de que eh, yo necesito refinar justamente en esas zonas donde los esfuerzos se van a concentrar más. Porque yo necesito ver de forma más real, de forma más, eh, de, de forma más real, cómo los esfuerzos se pueden concentrar ahí a la par de que el análisis sea correcto. Entonces vamos a poner un refinamiento de uno. Si se dan cuenta, lo hice acá. También debería hacerlo acá, por ejemplo. Aplico y vamos a ponerle aquí aplicar. Entonces ahora tengo seis ejes. Tengo el de acá, tengo todo este cuerpito de acá, tengo esta acá, esta acá. Vamos a borrar esta malla
Generar malla. Y podemos ver el progreso. Y esto es lo que yo le quería decir a ustedes. Miren, por ejemplo, cómo, cómo hay un refinamiento efectivamente aquí, que se encuentra aquí. Hay un refinamiento de respecto a acá, sobre todo en estos bordes. Ahora, no siempre es bueno refinar a lo loco. Hay veces que, por ejemplo, aquí yo puedo decir, miren cómo los elementos que aquí son cuadrados, aquí se comienzan a deformar justamente porque estoy haciendo los elementos mucho más chiquitos en los bordes. Entonces, obviamente la malla lo que trata es de adaptarse y de tener una transición de borde hacia este borde. Y obviamente esto puede traer problemas. Si yo veo en el Quality Mesh, por ejemplo, no en el Element Quality, sino en la ortogonalidad, me di cuenta de que ha bajado ligeramente. Tengo 0,95 la calidad de malla. Justamente porque yo he mallado, yo he remallado sin un cuidado. Y es por eso que mallar es un arte, no es tan fácil de hacer. Vamos a poner el nivel 2 para que puedan ver cómo lo hace. Y vamos a ver, obviamente, en este caso. Ahí va a demorar más. Pero miren en este caso, cómo se ha remallado aún más, pero miren cómo hay elementos aún más deformados. Justamente porque estoy refinando mucho más en secciones que no son tan complejas. Y obviamente tiene que pasar de esto a esto. ¿Cómo yo puedo evitar eso? Disminuyendo el tamaño de la placa. Por ejemplo, voy a poner aquí entonces en 7. Voy a quitar este edge sizing, que ahorita no lo voy a sacar, por ejemplo. Voy a, ahorita sí, a create data generada. Y en este caso voy a generar otra vez. Sí creo que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo esto que está acá. Y entonces, miren, automáticamente subió un pilín o un pitín el leverage del mesh metric de orthogonality equality. Entonces tenemos 0,95. Obviamente aquí se ve mucho mejor. Siguen habiendo elementos deformados, pero eso es ir jugando. Por el momento no sirve la malla que tenemos. Si no sirve, es suficiente para nosotros, no vamos a hacer nada más con eso. Entonces, vamos a quitar esto para que ya no nos salga. Ok, ahora sí, vamos con el ejercicio. El ejercicio nos dice, tenemos aquí esto vamos a tomarlo como un soporte fijo en esta parte de acá, y la fuerza va a estar generada acá como si fuera un torque. Ahora, interesante esto porque hay veces que nosotros podemos traducir estas fuerzas como torque, pero en este caso no lo vamos a hacer. Entonces, estática estructural, vamos a generar aquí un soporte fijo, fixed support, y vamos a generar acá, en este caso, bueno, deben ser una fuerza suficiente. ¿Ya? Importante que quiero que se den cuenta en algo. Aquí me sale X, Y, Z, por si acaso. Es decir, que el análisis que estamos haciendo va a ser tridimensional. Por lo cual, en este caso, tenemos que cambiar análisis dimensional. Entonces, aquí tenemos dimensión 2D. Y vamos a poner no como axis simétrico, no como plane strain, no como general axis symmetric, sino vamos a poner plane stress. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, obviamente, si tenemos esto, eh, bueno, esto fue un error mío que no lo hice desde el principio. Ya. Esto se debe definir desde el inicio. ¿Vale? Se debe definir desde el inicio. Cuando vamos acá, a Geometry, Properties, y quise hacer el tipo de análisis dimensional, si se dan cuenta, ¿vale? Eh, lo deben ser directamente ahí, ¿ya? Entonces, déjame generar esta malla otra vez. Igual me sigue siendo aquí un missing. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto, ¿vale? Voy a poner aquí en Refresh, Update. ¿Ok? En Model voy a poner Reset. Análisis bidimensional. Ahora sí vamos a ponerle aquí editar. Vamos a hacer la malla súper rápida, tal cual hicimos, y vamos a seguir avanzando. Ya comuniqué lo que tenía que comunicar hasta el momento. Ahora, la única diferencia entre lo que yo hice al principio y con lo que hice ahorita es de que como ya yo pongo
La única diferencia con lo que hice al principio y con lo que hice ahorita es de que cuando yo pongo el 2D o, por ejemplo, tipo análisis acá, vamos a darle en 3D para no molestar mucho esta parte de acá. Cuando yo hago eso, pues la única diferencia es de que automáticamente el programa no me da la opción para poder poner, en este caso, no me da opción para poder poner esfuerzos en la dirección X, en la dirección Z, ¿vale? Pero sin ningún problema lo podemos hacer. Por eso en este caso vamos a dejarlo así. Vamos a ver efectivamente, por ejemplo, este, cómo igual se puede resolver el problema. Pero obviamente no vamos a poner ninguna fuerza en Z para que se cumpla las asunciones de tensión plana. Entonces voy a hacer esta parte súper rápida. Ya debería estar cargando. Y eso se lo voy a hacer desde el principio. ¿Vale? Toda esta parte de acá se va a hacer desde el principio. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Ujú. Ok. Vamos a darle como 3D. Ok, no vamos a hacer nada. La malla vamos a generar súper rápido. Va a ser refinement. El de acá, por ejemplo, vamos a ponerle aquí el sizing. Vamos a ponerle aquí 6 milímetros. Un refinement va a estar aplicado aquí. Súper, súper rápido. Control. Para hacer esto, varios, solo presten control. Ok, tenemos el refine, vamos a ponerle en nivel 2 solamente para tener ahí. Vamos a generar el malla, suficiente. Oh, y se me olvidó que este 5 milímetros, entonces la malla no tenemos toda aquí. Entonces ahí tenemos la pieza, ¿vale? Listo, súper rápido. Vamos a la estrategia estructural y vamos a poner aquí primero insertar, vamos a poner el fix support. Insertar, vamos a poner la fuerza, es la parte que está acá, el force, ok. Force, suficiente. Entonces, aquí tenemos entonces en esta parte la fuerza que está aquí, perdón, el fix support que está en la boca, en la boca más grande, vamos a ponerlo aquí. Entonces, eso está aquí como un soporte. Entonces, aplicamos esto y obviamente va a estar, aquí se pone como si fuera aquí, pero va a ser obviamente en todo el anillo. Entonces, vamos a poner todo el anillo, vamos a poner, seleccionar la geometría más grande, aplicar. Tenemos aquí, perdón, esto es la fuerza, esto es el fix support. Aquí. En esta parte de fuerza vamos a aplicar aquí la fuerza, correcto. A ver. Sí, va a ser aplicada ahí la fuerza. Y vamos a tener aquí 400 en el eje Y y 3000 en el eje X. A lo mejor es mucho, pero bueno. Ahí. Entonces vamos a tener aquí. eh, ok. Vamos a tener aquí entonces. Esto debe estar aquí con el vector. En el eje, en el eje de acá es 3000 newtons. Déjame ver el sistema coordenado. Ok, sí coincide. Se debe estar aquí 3000 newtons. Como lo pueden ver. Y debe ser 400 newtons en el de acá. Es 400 newtons. Perdón, debe que debe ser 0. 400 newtons. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que el esfuerzo sigue en el plano, como lo pueden ver aquí ustedes. Entonces aquí tenemos la fuerza, ¿no? 3000, 4000, 0, 4000. En este caso, estamos hablando que el esfuerzo siga en un plano, ¿vale? Es la única diferencia. El programa, por ejemplo, cuando ponemos desde el inicio en análisis bidimensional, automáticamente el programa solamente puedes trabajarlo en este caso en YX. Aquí hay que tener en cuenta esto. Entonces que nuestro plano en realidad va a ser el ZX y ninguna fuerza o ninguna carga debe ir hacia Y o viniendo de Y. ¿Vale? Entonces tenemos, entonces si voy acá, tengo el fix support y tengo esta parte de acá. Vamos a poner aquí resolver. Y aquí obviamente va a comenzar a resolver. El análisis bidimensional, por lo cual debería ser relativamente sencillo para nosotros. Bien. Resolvió sin ningún problema. En solution, vamos a poner aquí que quiero el esfuerzo en la deformación equivalente de von Mises y quiero, por ejemplo, el stress equivalente de von Mises. Algo más que yo quiera, por ejemplo,
Em, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner aquí el Stretch Tool, que me va a dar aquí el factor de seguridad, que es el de acá, Safety Factor. Y suficiente con eso. Esto es post-procesamiento. Entonces vamos a poner todos los resultados que tenemos. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos este. Miren que tenemos 38 megapascales como máximo y 0.03 como mínimo. Si ponemos aquí miren cómo se deforma la llave en realidad. Entonces miren, aquí tenemos justamente esto que está acá. Aquí en Result tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos el maximum, tenemos el minimum. Y podemos, por ejemplo, hacer un smooth. Podemos quitar los edge, así. Y miren cómo se puede ver el resultado. ¿Vale? Miren cómo se puede ver el resultado. En este caso, en esta parte de acá. Geometry, podemos poner isosurface incluido. Miren, por ejemplo, aquí el campo tensional, cómo se genera, súper interesante. Y por ejemplo, ¿dónde los máximos están? Miren dónde ocurren los máximos. Ocurren acá, que con el color rojo no se ven. Aquí, ocurre aquí, ocurre acá, ocurre acá. Y entonces, si queremos verlo mejor, pues vamos a verlo así, ¿no? Correcto. Vamos a cambiar esto de el acá, vamos a ponerlo aquí, isolíneas, ¿no? Me gusta. Ok, ahí se ve mejor. Entonces, miren dónde ocurren los máximos, muchachos. Ocurren justamente en estas zonas donde el radio de curvatura es menor. Miren, aquí también se concentran esfuerzos. Pues miren que el azul es el mínimo esfuerzo. Obviamente es un mapa de colores. Pero miren cómo los esfuerzos se concentran sobre todo acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el radio de curvatura es menor. Y cuando veamos la parte de Charpy, nos damos cuenta que el radio de curvatura tiene mucho que ver con el factor de concentrador de esfuerzos. Es súper importante esa parte de ahí. ¿Vale? Voy a quitar esto, eso no me interesa. Vamos a dejarlo así. Y podemos ver aquí prácticamente de acá. Si ustedes quieren, por ejemplo, capturar o generar un video, pueden hacerlo acá. Export video file. Y por ejemplo, aquí pueden generar. Ya ven. Ok. Eh, Podemos ir acá. Y obviamente ustedes pueden, por ejemplo, guardarlo ahí. Se va a guardar. Voy a guardar un poco, por ejemplo. Y por lo que puedo ir acá es. ah, Ver acá. Yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, que si voy acá. Mecánico. Y puedo ver el video de la llave. Tal cual. Y se dan cuenta, no se guarda con la mejor calidad, pero es lo que tenemos. Pueden ver aquí, obviamente, cómo se genera, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que les decía. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos la deformación. Miren, por ejemplo, la deformación. Es de 0.0019 milímetro por milímetro, casi que no se deforma nada. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto sería el factor de seguridad tomando en cuenta que nuestro material, acero estructural, por ejemplo, tiene en este caso un yield strength de 250 y el esfuerzo máximo que soporta es de 38 megapascales? Obviamente el factor de seguridad debería ser muy alto. Entonces vamos a ver. Nos damos cuenta que el factor de seguridad está en 6.49. Entonces aquí sí se puede ver el proof. Miren, este es el mínimo factor de seguridad que tiene. Y justamente miren dónde se concentra. Se concentra acá. Es aquí donde se concentra porque aquí hay una curvatura. Aquí se está concentrando. Y el mínimo, o sea, y el máximo, que es de 15, que es lo máximo que puede llegar ANSYS, es todo el azul. Entonces, prácticamente, si me toca a mí decidir si para esta aplicación y este material es ideal, con esta geometría, estas condiciones de carga, sí lo es. Porque tengo 6.49 de factor de seguridad. Ahora, el factor de seguridad está directamente relacionado con la propiedad elástica del material. Entonces, aquí viene lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa si variamos el material o variamos un parámetro? Entonces, esto se llama análisis paramétrico, muchachos. Entonces, este análisis paramétrico podemos hacerlo acá. Entonces, vamos a Engineering Data y vamos a agregar los materiales. Entonces, vamos aquí en material de este de acá. Aquí, si yo hago clic en cualquier librería, pues se van a abrir las librerías y los materiales en la parte de abajo. Entonces, aquí tengo un sinnúmero de materiales. Y vamos a agregar, por ejemplo, aluminio y agreguemos un bronce, ¿vale? Agregamos un bronce o agregamos un plástico, por ejemplo. Vamos a ver aquí un bronce y vamos a aplicar aquí, por ejemplo, un nylon. Una vez, vamos a aplicar una vez, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, con esto, si yo saco esta parte de acá, aquí están agregados los materiales. Con sus propiedades, en este caso yo puedo ver las propiedades de ellos sin ningún problema, están acá. Y bueno, esta parte de acá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo puedo hacer un análisis paramétrico con lo siguiente. Miren, aquí en Materials, perdón, aquí no es, perdón. Disculpa nada. Ok, lo que pasa es que se está actualizando. Respecto, ojalá que no se me cierre el programa, se me cerró el programa. Sí, mi computadora tiene un problema que hay veces que no puedo en este caso hacer nada. Vamos a poner aquí reset otra vez. Voy a hacerlo súper rápido. Ya, solamente quiero en este caso que todo esté agregado. Sí, está todo agregado. Ok, vamos a cerrar esto. Vamos a poner model, editar otra vez. Vamos a hacerlo súper rápido. De hecho, esta parte que no la voy a explicar. Pero yo quiero que vean análisis paramétrico. Y con eso podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Entonces, el día de hoy estamos avanzando en análisis bidimensional y topando un poco análisis paramétrico. Mientras carga, yo quisiera que ustedes vean, por ejemplo, factorial design. De hecho, con esto es súper interesante porque por nosotros podemos generar con los análisis paramétricos, por ejemplo, podemos generar por ejemplo, con los análisis paramétricos podemos generar diseños estadísticos de experimentos. Bueno, aquí voy a generar esta malla otra vez, sizing, refinement, el mesh debe ser de 6, el refinement vamos a hacer de 2, el refinement va a ir agregado acá. No, debe ser aquí, perdón, aquí y acá. Ok, no quiero nada más, generamos la malla, en este caso, nos vamos aquí, y tenemos ahí la malla, la teoría estructural, generamos aquí en este caso la fuerza, generamos aquí el fixed support debe ir acá, aplicar, la fuerza debe ir acá, aplicar, luego veniendo acá, aquí era 3000 y aquí era 400. Miren que todo va en el plano, estamos acá, y ponemos esto de acá, insertar deformación, insertar esfuerzo, insertar stretch tool y suficiente. Entonces generamos solve, automáticamente va a resolver esto que está acá, que es la parte matemática, y el post procesamiento lo va a hacer súper rápido. No hay problema con eso. ¿Vale? ¿Lo hizo? ¿Ven? Aquí está. Siguen los mismos resultados. Aquí está el stretch tool, lo que les decía, 6 punto no sé cuánto, está todo. Y en este caso, en el área de acá, tenemos los materiales. ¿Vale? Tenemos los materiales. Y en Surface, aquí yo tengo el assignment. Entonces, ¿qué significa este assignment? Es como que la asignación del material simplemente. Y aquí yo tengo un box, un pequeño box. ¿Qué significa este box, muchachos? Significa que yo puedo aplastar aquí y se va a generar y va a salir algo llamado P. Este P significa parámetro. Cuando yo genero un parámetro, automáticamente ANSYS lo que va a hacer es un análisis paramétrico y este va a ser como un input, porque obviamente yo asigno el material. Este es mi input, esta es mi decisión. Entonces, obviamente yo también necesito sacar un output, que viene a ser la respuesta de lo que yo estoy metiendo. Entonces, ¿cuáles son mis respuestas? Están en solution. Mis respuestas están en solution. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? El average del result. Es decir, él va a estar relacionado directamente con el tipo de material que yo estoy aplicando. El equivalent elastic strain
que va a estar relacionado con el average también, y el safety factor, que también está en este caso relacionado. Entonces, siempre se reporta el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que he hecho ahorita es eh, meter materiales como parámetro y como output voy a tener los esfuerzos o el campo de esfuerzos. Y suficiente, con eso tengo todo. Entonces, con esto, chicos, yo lo que puedo hacer ahorita es salirme del ANSYS, ¿vale? Puedo salirme del ANSYS. Y miren que esto es lo que les digo yo. Automáticamente aquí, déjame guardar primero el proyecto para que no se me borre. Vamos a poner en desktop, vamos a poner aquí clase 2D parametrizado. Ok. Y automáticamente aquí se me genera un box de parámetros. Entonces, súper interesante porque ¿qué haría una persona normal? Haría una simulación para acero estructural, haría otra simulación para plástico, haría otra simulación para, por ejemplo, bronce, otra simulación para aluminio. En vez de hacer simulación por simulación por simulación por simulación, que es una pérdida de tiempo, lo que puedes hacer es hacer justamente en fila varias simulaciones que les corran al mismo tiempo. Entonces, hacemos doble clic y aquí ustedes se dan cuenta. ¿Cuál es mi input? En este caso es el surface assignment que viene a ser el acero estructural. ¿Cuál es mi output? El equivalent stress average, el equivalent static strain average y el safety factor minimum, que son justamente esta parte de acá. Entonces, aquí justamente lo que yo les digo, yo puedo, por ejemplo, si tengo varios parámetros de, por ejemplo, yo puedo variar el material, puedo variar el grosor, puedo variar las condiciones de carga. Entonces, si yo diseño un experimento como ingeniero, estadístico, lo que sea, y genero un DOE, genero una superficie de respuesta, lo que sea, que son diseños experimentales, y yo genero, por ejemplo, voy a variar en este caso las fuerzas, voy a variar el thickness y voy a variar el material. Y yo quiero ver la interacción de parámetros con un diagrama de Pareto, por ejemplo. Yo lo puedo hacer aquí tranquilamente, porque yo estoy variando los parámetros y yo estoy viendo las respuestas que estoy generando. Eso es lo interesante del análisis paramétrico. Entonces, aquí es donde yo voy a decir qué parámetro voy a poner. Entonces, obviamente, como el único input que tengo es el tipo de material, voy a poner, por ejemplo, aluminio, bronce y plastic ABS. Es lo que tengo. Ahora, ¿cuál va a ser mis inputs, mis outputs? Desde acá. Entonces voy a poner aquí retain porque quiero mantenerlos. Y automáticamente lo que yo voy a hacer es simplemente eh, order by row. Entonces, aquí lo que va a comenzar ahorita a hacer es eh, es a generar. Bueno, en este caso vamos a poner aquí update selected design points y justamente va a ser todo. Entonces ahí va a comenzar a generar. Ese se va a demorar un poco, ¿no? Porque eh, tengo tres simulaciones que realizar, pero lo puedo hacer. Sí se ven que se demora un poco, pero en este caso, miren, ya sacamos. Yo les comentaba que el esfuerzo, más que todo, el esfuerzo que soporta un producto, un elemento mecánico, cualquier cosa, no depende tanto del material. Eso no depende del material, depende justamente de la geometría, más que todo de las condiciones de carga. Por eso quiero que se den cuenta, por ejemplo, que aquí el equivalent stress no varía significativamente, porque es la misma geometría y obviamente esos décimas que varían es porque recordemos que es una aproximación. Esto es una aproximación de porque es un método numérico. Entonces, miren, ¿qué pasa? Ya corre todo. Déjenme guardar otra vez para que no se borre. Ya, eso es lo malo con ANSYS. Y miren, esto es lo que quiero que ustedes vean. Por ejemplo, el aluminio, el esfuerzo no lo voy a analizar, pero miren, el equivalente de la Elastic Strain Average, miren que el aluminio, por ejemplo, el estructural se deformó o tiene una deformación de 4,06 por 10 a la menos 5 milímetros por milímetro. El aluminio tiene 0,0001, es decir, 1 por 10 a la menos 4 milímetros por milímetro. Y es de esperarse ese valor
Obviamente que sí, porque el aluminio tiene generalmente un módulo de ion menor, o sea, tiene esta parte de acá. Por ejemplo, el bronce, miren que aquí tiene 7,54. Pero quiero que vean el Plastic ABS. Tiene 0,049. Y es obviamente que es entendible que pase eso, porque el Plastic ABS es plástico como tal. Entonces, obviamente se va a deformar mucho más rápido que el resto. Y va a pasar eso. Quiero que vean el Safety Factor, muchachos. 6,49 para el acero, 6,72 para el aluminio. Es decir, que entre estos dos materiales, los dos me funcionan de forma similar en desempeño. Miren el bronce, 13,10. Eso es una locura, casi que estamos en 15. Es decir, el diseño más seguro viene a ser el bronce. Ahora, ahí viene la parte de selección de materiales. ¿Está bien mi selección de materiales? ¿Es caro? Si la normativa me dice, o el código me dice, mínimo debe ser 4 de factores de seguridad, y tengo 6, y otro tengo en 13. Los dos funcionan, obviamente el 13 está mucho mejor, pero ahí viene, ¿no? Ok, si los dos funcionan y pasan la normativa, en precio el bronce me sale mucho más caro. Y yo que digo, ok, yo como ingeniero de materiales tengo que decidir y decir, ok, aunque los dos funcionen bien y uno funcione mucho mejor, los dos pasan la prueba al mínimo que me dice. Entonces, obviamente voy por la parte económica. Pero miren el ABS. El Plastic ABS, que es ABS, para impacto, tiene un safety factor de 0,71. ¿Es de esperarse eso? Sí, es de esperarse. Recordemos que más o menos el esfuerzo que se estaba aplicando en estos materiales era de 30 megapascales al máximo. No en los materiales, en el producto era de 30 megapascales. Si yo quiero ir, por ejemplo, a Engineering Data y quiero ver la información del Plastic ABS, yo me di cuenta que el Yield Strength, en este caso que está acá, es de eh, ni siquiera es de 24 megapascales, es de 27 megapascales. Entonces, obviamente, si está en 30 de 27, pues tienes un ratio, una división de factores de seguridad menor a uno, por lo cual yo diría, por ejemplo, con este análisis paramétrico, que el Plastic ABS no es seguro. Entonces, porque yo quiero que esto sea importante, muchachos, y quiero que vean la clase, quiero que la entiendan. Porque yo lo que voy a hacer con ustedes es lo siguiente, ¿vale? Voy a hacer con ustedes lo siguiente. Ustedes van a tener aquí, ustedes van a tener aquí un caso de selección de materiales, donde van a mí a sacar una terna de materiales, ya, tres materiales que van a tener que sacar. Y después van a tener un caso de simulación. Ya, tiene un caso de simulación, muchachos. Ya sea 1D, 2D, 3D, no me importa, va a ser un caso de simulación. Ya. Y este caso de simulación debe ser también un análisis paramétrico. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes van a tener obviamente aquí en selección de materiales restricciones. Van a tener aquí restricciones. Y van a tener obviamente también objetivos que maximizar y minimizar. Los tres de acá en teoría van a ser los que mejor responden los tres, los objetivos y cumplen las restricciones, evidentemente. Pero con la simulación y el análisis paramétrico, ustedes van a decidir al final, en función del safety factor, que es el que está acá, cuál es el material ideal. Y eso deben hacer un reporte para su lección que va a durar 1 hora y media. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. La lección es larga, entonces ustedes deben dominar análisis paramétrico, deben dominar simulación 2D, simulación 3D o simulación 1D. Cualquiera de esas puede venir. Entonces, eso es súper importante para ustedes, ¿vale? Que tengan eso en cuenta que está acá. Y con eso, pues, se da por terminado, o se asume de que, al menos en la parte de 2D, 3D y 1D, lo conocen, la parte de simulación, de selección lo conocen. Y después, obviamente, después de esto, ya les voy a decir, vamos a ver la parte de análisis de fatiga. Y si nos da el tiempo, pues veremos un poco sobre análisis. eh, Veremos un poco sobre análisis multifísico, MFI.
Y por último, si es que nos llega el tiempo, veremos análisis transitorios. Es decir, todo respecto al tiempo, que ese es el más complicado, de hecho. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven acá. Recuerden que ustedes pueden variar los parámetros, no solamente en un tipo de material, sino que tienen otras cosas para variar. Y esto es lo que yo quiero que ustedes, en este caso, trabajen. ¿Vale? Entonces, chicos, por mi lado, pues esto es todo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Voy a subir una clase de análisis tridimensional. Va a ser mucho más corto que esto. No voy a meter con mallado, no me voy a meter con nada. Solamente van a ver cómo es la forma de hacer simulación tridimensional, que es exactamente la misma. Vale, cuídense mucho y nos vemos.